Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Para aquellos que dicen que detengan a Baran Dylan, esperamos su apoyo de 1000 me gusta para nuestro vídeo. Ha pasado un mes. Dylan expresó emocionado lo que vivió durante un mes. Mirando la foto de Sabia Abin. He hecho un desastre en mi vida. Te lo salpiqué a ti también. Dice que pagaste el precio. Cuando Baran Abin agonizaba, dijo que el enemigo era Zebair. Sin embargo, Baran no compartió este problema con nadie. Solo Kudret lo sabe. Kudret Zebair dice que es un hombre que se ríe en tu cara y hace las cosas a tus espaldas. Dice que no hay confianza. Kudret dice que es bueno que no hayamos compartido este problema con la gente de casa. Baran dice que no sé cómo mantener la calma. Su padre le dirá que debe tener cuidado. Dice que aunque actuamos con emociones, también usaremos nuestra mente. Sin embargo, dirá que debemos controlar nuestra ira para poder llevar a cabo nuestros planes. Baran vendrá a Sabia. Llevará a cabo el contrabando de artefactos históricos de Baran Zebair a través de Rumanía. Pregunta, ¿tiene alguna información sobre los socios de Zebair allí? Sabia pregunta, ¿has examinado los archivos? Si encontramos a sus socios, le ataremos las manos a Zebair. Dice que le haré pagar por lo que hizo, uno por uno. Mientras tanto, entra Dylan. Dylan dice, ¿de qué estabas hablando? Él responde, el trabajo es poder. Baran sale de la habitación. Dylan va tras Baran. Le dice a Baran, lo aprendiste, ¿verdad? El padre de Kudret dice que tú y mi madre siempre habláis en secreto. Arun lleva un mes desaparecido. En el restaurante se habla de su ausencia. Mientras tanto, entra Arun. Todos estaban muy felices. Habla con Frat Gul. Tu cara sonrosada todavía está hosca. Te ves tan triste. Él pregunta, ¿todavía hay tensión entre tú y Baran? Frat dice que sí. Cruzamos espadas con Baran. Gul dice que sois como hermanas. Frat dice que yo no comencé esta guerra. Se instaló en la casa de Sabia Dylan. Sabia lo ha perdido todo. Dice que no quiere ser visto en público. Dylan dice que deberíamos salir al jardín. Dice que no tiene ganas. Dylan trae pasteles. Le dice a su madre que se lo coma recién salido del horno. Dylan dice que no lo quiero. Zebair Sabia confiaba mucho en los Karabey. Le dije a Sabia que lo compraría todo. Mire, compré los hospitales, las empresas, la casa, todo. Sabia también aprendió la lección con Abin. Dice que ya no podrá alzar la voz. El poeta dice que todo está listo para su envío. Zebair Karabeyler dice que no sabe con quién está tratando. Baran llega a la cocina. Encuentra a Dylan en la cocina. Baran dice, estás aquí cada vez que vengo a la cocina. Dice que siempre vienes aquí cuando yo estoy aquí. Dylan dice que iré al jardín con mi madre. Dice que también se habla del enemigo que queda inacabado. Baran va a la sala de estudio para la reunión. Frat le cuenta a Baran la verdad sobre su pasado. Baran dice que no quería a Frat en la reunión. Frat dice que mi dividendo no se ha depositado en la empresa. Dice que es una compensación por el daño causado por su asociación con Baran Siar. Kudret le dice que no prolongue este asunto. Baran dice que no perdonará lo que le hicieron a la familia. Si está en esta casa, dice, es por el bien de Cian y de ti. Cuando Frat sale del estudio, está lleno de ira. Hassan logra sacar provecho de esta ira. Cuenta cómo conoció a Sabia Abin. Abin mató a su marido hace 10 años. Era una mujer embarazada de 6 meses. Iría a la cárcel. Inmediatamente dice, lo salvé de ir a la cárcel con la ayuda de abogados. Luego me lo llevé. Gul espera a Frat todo el día. El lado oscuro de Frat vuelve a emerger. Sus miedos se convertirán en pesadillas. En su pesadilla, verá cómo secuestran a su bebé. Dylan se despertará asustado. Baran hará todo lo posible para calmar a Dylan. Jasmine está preparada para que Arun venga a cenar. Cuando Arun viene a cenar, Jasmine actúa como si no existiera.
Esta situación entristece mucho a Jasmine. Varane le lleva agua a Dylan. Dylan dice que tengo mucho miedo de que le pase algo a nuestro bebé. Varane dice que pienses en ti y en nuestro bebé. Dylan dice que aprendiste, ¿no, enemigo? Varane dice que te prohíbo hacer esta pregunta. A la mañana siguiente Varane se prepara y despierta a Dylan. Iré a la empresa. Si necesitas algo, díselo a mi padre o a Cian. Dylan pregunta por qué vas a la empresa. Él dice, voy a comprobar el diseño inspirado en tus ojos. Mientras Sabia está en su habitación, suena su teléfono. La persona que llama es Zebair. Sabia se enoja y dice, ¿qué quieres? Zebair le cuenta felizmente a Abin lo que hizo. Luego dice que es el turno de Varane Karabey. Sabia dice que te mantengas alejado de Varane y mi familia. Mientras tanto, Dylan escucha todo. Él entra. Le pregunta a su madre, ¿es Zebair quien mató a Abin? Dice que era nuestro enemigo. Sale enojado de la habitación de Sabia. Mientras está a punto de salir de la mansión, Sabia le cuenta a Varane lo sucedido. Varane llama a los guardias de la puerta. Dice que no dejes que Dylan salga de la mansión. Sin embargo, Dylan aprovecha para hablar e inmediatamente se marcha y toma un taxi. Cuando Varane descubre que Dylan se ha ido, se vuelve loco de ira. Oh, Dylan, se enoja. Dylan volverá a actuar de forma independiente tras conocer el nombre de Zebair. Dylan no se comportará cuando vea a Sair y Zebair juntos. Esto podría dañar al bebé. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.